consecuencias de una conducta equivocada. Muchas veces la pasión y el celo desmedido ofuscan la mente del ser humano de tal manera que puede llegar a cometer lo que se llaman actos de carácter deplorable y vergonzosos. Las Sagradas Escrituras, cuando miramos especialmente en el libro de los Hechos y vamos al versículo 35, o mejor dicho 25 del capítulo 7, encontramos una frase que indica lo siguiente: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Obviamente el texto, si no se analiza en todo su contenido contextual, prácticamente nos deja a nosotros en un vacío. Pero estamos utilizando el texto para presentar una serie de aspectos en la cual se encuentran contenidos en el documento de Éxodos capítulo 2 versículos 11, 1 al 22. Por lo tanto, vamos entonces a enfocar una serie de objetivos que son sumamente importantes, y es conocer las intenciones que tenía Moisés con el pueblo, más entender que un principio él nos canalizó, lo que podríamos decir debidamente, sus intenciones. Y también indicar que saber que ningún pecado queda oculto. ¿Cómo entonces vamos a conectar esto con lo que acabamos de señalar en el texto en mención del capítulo 7, versículo 25 de Hechos? Ahora, vamos a hacer una lectura de Éxodos, el capítulo 11 al 22, y vamos a ir entrelazando el concepto para que nosotros podamos entender a qué nos referimos con consecuencias de una conducta equivocada. Cuando leemos Éxodos 11 al 22, que dice de la siguiente manera, dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo entonces a Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra extranjera. Como podemos notar desde el versículo 11 del capítulo 2 de Éxodo, podemos ver que se marca el inicio de un nuevo capítulo en la vida de este personaje notable del Antiguo Testamento, Moisés. Ahora, preguntamos: ¿qué edad tenía cuando su madre Jocabet se lo llevó a la hija de Faraón? ¿Qué había sucedido desde el momento en que fue entregado a la hija del Faraón? Y el relato que hace el versículo 11 con que empieza nuestro análisis. Ahora,
tenemos lo que se llama una idea, lo que se llama vaga, basado en lo que dijo Esteban a los judíos, que dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Y eso lo dice el versículo 2 del capítulo 7 de Hechos. Ahora, de manera que recibió una distinguida educación como probable líder de la nación por ser hijo adoptivo de la hija del faraón. Ahora, cuando presentamos esto a manera de inicio, tenemos que ver entonces qué es lo que presentan los versículos 11 al 4 de Éxodo 2. Y vamos a ver cómo una conducta indignada mata a un egipcio. Por eso es que cuando dice que Moisés salió del palacio real, donde él vivía, podemos decir que seguramente lo que le motivó a salir fue el intenso deseo de ver cómo se encontraba su pueblo, la nación a la cual pertenecía. Por lo tanto, 40 años como egipcio no habían erradicado de su alma el amor por la nación, ni tampoco su convicción por ella. Lo que entonces vio la oportunidad y entonces marcharse. Ahora, ya sabemos las razones, pero también tenemos que ver que él tenía un corazón que estaba despedazado. Él contempló que el pueblo estaba oprimido, sujeto a la humillación, víctima de los recaudadores de tributos, y que sus compatriotas eran maltratados sin ningún tipo de misericordia. Y también podemos ver que no había la facultad para poder defenderlos. También vio como un egipcio que golpeaba y despiadadamente atacaba a un hebreo. Y según indica la tradición judía, el egipcio golpeó de tal manera a este hebreo que lo mató, y que esta fue la razón por la cual Moisés mató al egipcio. Por supuesto, tenemos que entender que la Biblia no dice nada al respecto. Cuando vamos a lo que San Agustín de Hipona compara la acción de Moisés a la de Pedro cuando sacó la espada con la intención de matar a Mal, como señala el capítulo 18, versículo 11 de la carta o el Evangelio de Juan, lo que ameritó la reprimenda del Señor. Con su actitud de esconder en la arena el cuerpo del egipcio, podemos ver que Moisés dio a entender que reconoció haber hecho algo incorrecto. Algo interesante es que vemos que el crimen nunca queda cubierto, al contrario, es descubierto. Cuando vemos los versículos 13 y 14, vemos que la acción de Moisés de encubrir su crimen, pensando que nadie se había dado cuenta, fue lo que constituye ser un grave error, al igual que haber dado muerte al egipcio. El proverbista en una ocasión escribió diciendo que el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora, podemos imaginar la desagradable sorpresa de Moisés al saber al día siguiente que su crimen era conocido por el pueblo y que sus propios compatriotas se lo reprochaban. La Biblia dice un relato de casos de personas que pecaron pensando que no serían descubiertas entre ellas. Es como el caso de Adán y Eva, como lo relata el capítulo 3 de Génesis del versículo 1 al 13, como también el caso de Caín en el capítulo 4 de Génesis del 8 al 14. El caso de Acán cuando en el libro de Josué en el capítulo 7, 10, 26. Jesse, siervo de Eliseo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 20 al 27, como también Judas en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, 20 al 25. Y no podemos olvidar el caso de Ananías y Zafiras en Hechos 5, 1, 11. Y es triste saber que muchos cristianos en la actualidad asumen la misma actitud después de cometer pecado. Mejor dicho, asumimos, porque tenemos que incluirnos también. Y tratamos de llevar entonces una vida normal creyendo que nunca seremos descubiertos. ¿Sabe? El Señor habló sobre el mismo tema cuando indicó, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Es por eso que cuando vemos
que cuando Faraón procura matar a Moisés, entre los versículos 15 y 18 vemos cómo Moisés huye a la tierra de Madián. Es por eso que cuando vemos que al faraón escuchar acerca de este hecho, procura entonces tomar acción de justicia matando a Moisés por el crimen cometido. Por lo tanto, él huye del faraón y la escritura indica que habitó en la tierra de Madián. Preguntamos, ¿por qué Faraón deseó matar a Moisés, quien pertenecía a la familia real por adopción? Durante casi 40 años había vivido en el palacio real y había sido educado por la sabiduría de los egipcios de esa nación. La explicación que viene a nuestro análisis era que otro faraón idó el padre de la princesa que lo adoptó. Entonces, esto indica que no fue por haberle quitado la vida a un ser humano, sino por haber matado a un egipcio. Y volvemos al tema de lo que también se llama el racismo. Si Moisés hubiera matado a un hebreo, su crimen hubiese pasado desapercibido o quizás habría sido condecorado por su acción. La discriminación racial es parte también inherente de la naturaleza pecaminosa del ser humano. No es únicamente un problema de razas, diferentes culturas, naciones, de aspecto de desigualdad social, sino de individuos que podemos ver enfrentados que expresan su menosprecio contra el prójimo de muchas maneras. Por eso que Dios nos guarde a nosotros sus hijos con un espíritu de amor y misericordia y sacar esa discriminación y pensamientos de carácter racista que a veces pueden apoderarse de la vida de muchos creyentes por las condiciones y contextuales donde viven. Ahora, cuando vemos el versículo 16 al 18, vemos que mientras Moisés se encontraba descansando junto al pozo, llegaron 7 doncellas con los rebaños de su padre a fin de darles de beber, pero se encontraron con la insolencia de ciertos pastores que, aprovechándose de que eran mujeres, echaron de aquel sitio sus rebaños. Vemos como en el versículo 17, en la cual vemos la expresión, más los pastores vinieron y las echaron de allí, y las echaron de ese lugar, en otras palabras. Se refiere a los rebaños y no a las pastoras. Y es importante porque hay dos interpretaciones que pueden ser probables para este análisis del versículo. Y una de ellas es que los rebaños de las jóvenes no habían bebido agua todavía y que los pastores los corrieron para atender primero los suyos. Otro aspecto podría ser que se aprovechaban del agua que las muchachas habían sacado y con ella dieron a beber a sus rebaños. Pareciera que la primera aseveración es la correcta, ya que una vez que Moisés las defendió, dio de beber agua a las ovejas. Esto lo que incluye es haber sacado agua del pozo, y vemos cómo Moisés demostró dos grandes virtudes. Una es valor para enfrentar a un grupo de pastores ventajosos, y segundo, un espíritu servicial para sacar agua y darle de beber a un numeroso rebaño. Ahora, no podemos olvidar que esta acción trajo como resultado que Moisés fuese invitado a vivir con Reuel. Ahora, ¿cómo lo podemos investigar? Pues cuando vamos a los versículos 19 al 22, vamos a ver lo que se llaman las acciones nobles de Moisés, que son reconocidas. Por eso vemos que Moisés hizo 3 cosas nobles que ganaron el favor del padre de aquellas jóvenes. El primero, defendió defendió de los pastores, desconsiderados y ventajosos. Segundo, sacó agua del pozo para todo el rebaño que cuidaban aquellas jóvenes. Y tercero, dio de beber a todas las ovejas. Los 3 actos revelan nobleza de su carácter. Si uno se concentra únicamente en la muerte que dio al egipcio, pensaría que era un hombre violento y desalmado.
Pero cuando considera los puntos señalados anteriormente, nos convencemos de la nobleza del corazón. Aún más, hay una relación entre la defensa que hizo de las 7 hijas de Jetro con la muerte del egipcio. En las dos ocasiones, lo que le movió a actuar fue una indignación por las injusticias. Y es por eso que en el caso del egipcio, por golpear de manera despiadada a un indefenso hebreo, no tenía la oportunidad de defenderse. Entra entonces Moisés en acción. Con las hijas de Jetro, por ser víctimas de personas abusivas, vemos también la misma acción de Moisés por esa conducta que era injusta y por lo tanto se llenó de indignación y entró en defensa para ellos. Ahora, cuando utilizamos una referencia bíblica, podemos también ver que Números 12:3 nos ayuda entonces a comprender quién era Moisés y cómo era su temperamento. Y aquel varón, entiéndase, Moisés era un hombre manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, Moisés, dice la escritura, que toma por esposa a Séfora, hija de Reuel. Fíjese, los versículos 21 y 22 muestran un detalle interesante. Vemos que él convino a morar con aquel hombre, Reuel, y le dio a su hija Séfora por mujer. Y ella le dio, dice la escritura, a luz un hijo y le puso por nombre Gersón. Porque dijo, forastero soy en la tierra ajena. Un antiguo escrito del nombre Abul Farajius se refiere a Séfora como Séfora la negra, hija de Renuel el madianita, hijo de Dedán, el hijo de Abraham, por parte de su esposa Sétura. Interesante. Escuche bien. Esta persona, cuando dice aquí Abul Farajio, cuando se refiere a Séfora, Séfora era una mujer de piel negra. Era hija de Reuel el madianita, el hijo de Dedán, el hijo de Abraham por parte de su esposa Sétura. Es por eso que en Números 12:1 dice, María y Aarón, hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Y cusita significa morena, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. A Aarón y a María se les olvidó muy rápido que gran parte de sus sufrimientos como nación fue por motivos discriminatorios y raciales. Que el faraón les había asignado un territorio en Egipto donde habían de vivir juntos para que no se mezclaran con los egipcios, ya que para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Es por eso que en el versículo 34 del capítulo 46 de Génesis se hace esta expresión. Ahora, el oficio al cual se dedicaban los hebreos era el de cuidar las ovejas, pero dentro del pensamiento y la cultura egipcia era algo deshonroso. Es por eso que ellos estaban practicando lo mismo, entiéndase, Aarón y María, porque estaban viendo cómo se actuaba de manera impropia. En otras palabras, vemos entonces que Dios permite que Moisés entre en una relación con una mujer cusita, que también entonces deja entender que el Dios de la Biblia no es un Dios de discriminación, pero eso lo demuestra a través de la conducta de Moisés. Por eso ellos estaban practicando lo mismo por lo cual habían sufrido esclavitud durante 430 años. Y era para despertar conciencia. Es importante ver cómo Dios va canalizando su propósito con el fin de hacer que su obra se cumpla. Estamos viendo entonces que lo que Dios había prometido a Moisés, o mejor dicho, a Abraham, se está en forma de la vida de Moisés, tomando entonces lo que se llama
vivencia, porque Dios está cumpliendo la promesa de que una nación que iba entonces a estar en cautiverio también es una nación que tenía que estar libre de prejuicios. Cuando analizamos estos versículos, podemos extraer puntos que son importantes para la vida cristiana. Y el primero es que el creyente debe ser sensible a la condición de los que sufren y principalmente a sus hermanos en la fe. Tenemos que tomar en consideración que la misericordia, que la compasión y el espíritu servicial deben ser virtudes que resalten a todo creyente. El segundo es la indignación por la injusticia y no justifica la violencia. Escuche bien, la indignación por la injusticia no justifica la violencia. Hay maneras lícitas y correctas para protestar en contra de la injusticia y corregirlas. Es por eso que vemos cómo Moisés opta por una equivocada acción ante el egipcio. El aspecto número 3 es que tarde o temprano los pecados salen a la luz y se tienen que pagar las consecuencias por ellos. El cuarto aspecto es que todo acto noble desinteresado recibe recompensa. Y recompensa buena, favorable. Es por eso que Moisés fue atendido como un visitante distinguido. El quinto aspecto es que uno de los enemigos más grandes de la raza humana es el racismo y la discriminación. Interesante. Ahora, cuando nos vamos al marco de la aplicación de la iglesia actual, la iglesia debe ser una voz de protesta en contra de toda forma de discriminación racial. Pero la mejor manera de hacer esto es poniendo en práctica las palabras de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y es por eso que podemos ahora comprender cómo el Dios de la Biblia, a pesar de que en el tiempo antiguo la esclavitud, la discriminación, no estaba más bien por un aspecto de color, sino más bien era de carácter étnico, vemos cómo Dios deja plasmado que Él es un Dios en la cual manifiesta su justicia para con todos. Vamos entonces a ver lo que indicamos al principio en Hechos 7:25. Podemos ver entonces algo interesante. Vemos que este texto constituye ser un documento en la cual narra la historia de los primeros años de la iglesia cristiana después de la ascensión de Jesús al cielo. Y es por eso que en el versículo 7, o mejor dicho, en el capítulo 7, Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia, estaba dando un discurso ante el Sanedrín, el consejo judío, y después de ser acusado falsamente de blasfemia. En su discurso, Esteban estaba recapitulando la historia del pueblo de Israel y cómo Dios había obrado a través de él. Y cuando llega a este versículo 25, el cual mencionamos, está hablando sobre Moisés y cómo éste defendió a un israelita contra un egipcio, matando al egipcio. Por eso que cuando dice que y él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían visto así. Es por eso que vemos cómo se explica que Moisés creía que sus compañeros israelitas entenderían que Dios los estaba librando a través de sus acciones, pero ellos no lo comprendieron. Y eso fue un momento significativo en la cual, porque este subraya la falta de comprensión y aceptación de Moisés por parte de su propio pueblo. Es por eso que este versículo 25 del capítulo 7 de Hechos es el que Esteban utiliza como un paralelo para mostrar también cómo Jesús también fue rechazado por los líderes judíos a pesar de ser el Mesías enviado por Dios. Interesante,
porque entonces podemos comprender claramente que muchas veces la pasión y el celo desmedido ofuscan la mente del ser humano de tal forma que puede llegar a cometer actos deplorables y vergonzosos. Pero también tenemos que ver que estas consecuencias de una conducta equivocada, Dios entonces puede tornarlas para bendición con el propósito de llevar a cabo sus propósitos. Bendiciones.